Buenas tardes a todos y a todas las personas presentes que se han dado cita en el cuarto Congreso Mundial sobre Infancia y Adolescencia. Soy Pilar Blanco Miguel y os voy a hacer partícipe de mi comunicación que lleva por título Mujer y Género en la Comunidad Gitana, Igualdad de Trato en el Colectivo Gitano. En su elaboración también han participado Yolanda Borreguales y San Pedro Pérez Mora. Antes de pasar a explicar cómo el factor género va a determinar los procesos de educación en la mujer gitana, se hace necesario hacer una pequeña introducción que nos permita comprender cómo ese factor en la comunidad gitana viene determinado por su sistema cultural. Sistema que se estructura partiendo de las relaciones de parentesco y que va a determinar todos los aspectos fundamentales de su organización social, principalmente el que tiene que ver con el sistema familiar, ya que no podemos olvidar que uno de los valores más apreciados del pueblo gitano ha sido y es la familia. Tanto es así que sobre la base conceptual de la familia aparecen ligados tanto los derechos y obligaciones que adquieren cada uno de los cónyuges como la distribución de los roles dentro del grupo de los sexos. De hecho, los grupos de sexo están vinculados al dominio del masculino sobre el femenino. Independientemente del grupo de edad, la dominación del hombre sobre la mujer es un hecho que afecta a cualquier segmentación de la etnia gitana y no solo al ámbito de la unidad familiar. Como ejemplo de esas diferencias de género tenemos el marco de los ritos comunitarios como son el nacimiento, el bautizo, la entrada a la pubertad, la boda y la muerte. El nacido en la etnia gitana queda vinculado parentalmente a la línea de filiación patrilineal, siendo mayor la alegría del nacimiento de un varón, ya que éste hará crecer el prestigio y la fuerza de la parentela. Por el contrario, si la nacida es mujer, su prestigio tan solo se mantendrá. Idéntica situación nos encontramos en el rito de paso que tiene que ver con la entrada a la pubertad. La niña gitana ha sido criada en su mismo grupo de sexo, pero en diferentes grupos de edad, que le han ido proporcionando el aprendizaje de roles diferentes, todos ellos necesarios para su vida futura. La cultura gitana ha transmitido que el objetivo de vida de sus féminas debe estar cimentado bajo tres pilares fundamentales: la virginidad, el matrimonio y la procreación. Aunque van apareciendo voces discordantes con esta posición entre las mujeres gitanas, hoy por hoy todavía sigue arraigado la idea de que el prestigio de una mujer gitana está ligado a la maternidad y que una mujer que no lo consiga jamás podrá alcanzar el estatus de mujer plena ni se le otorgará marido. Pero donde más se va a visualizar el dominio del sexo masculino sobre el femenino es en la boda. En ella el hombre adquiere un rol predominante, ya que va a ser el grupo masculino el que tenga la potestad no solo de iniciar la elección de la pareja, sino también lo que posteriormente pacte la unión de la pareja. El único rol protagonista que adquirirá la mujer en este rito será durante la comprobación de la virginidad de la novia. En ella, la juntadora, mujer que comprueba la virginidad, pasa a obtener un primer plano dada la importancia que tiene este hecho en la cultura gitana. Adquirido este nuevo estatus, el hombre gitano proyectará sus esfuerzos en crear una nueva unidad económica social, mientras que la mujer gitana centrará los suyos en solventar cualquier obstáculo que ponga en peligro su función procreadora y, por tanto, su maternidad. Realmente, la institución matrimonial es concebida como un generador normativo, ya que permite la transferencia y devolución de las obligaciones y derechos, quedando conformada como una de las principales bases de la organización social de esta cultura, ya que el matrimonio junto a la raza formarían el enclave de la familia. Si todo esto nos traslada la idea de que la mujer gitana desde muy niña tiene marcado su destino, inexorablemente eso nos lleva a tener que preguntarnos sobre el papel que cumple la educación en este proyecto vital. De hecho, a partir de aquí formularemos nuestro principal objetivo de investigación, que no es otro que preguntarnos sobre el lugar que ocupa la formación reglada dentro de ese seno. Para ello vamos a ver cuál es la situación de la educación primaria, secundaria y estudios de bachiller y universitarios de la mujer gitana. Aunque han sido magnos los esfuerzos que se han llevado a cabo para reducir los continuos desencuentros que existían entre la comunidad gitana y la institución escolar, todavía existen aspectos importantes por cambiar, entre otros la situación educativa en la que se encuentra la mujer gitana a lo largo de todo el proceso educativo. Si bien uno de los principales logros conseguidos tiene que ver con el cambio de actitud que las familias gitanas tienen con respecto a este tema y que ha hecho que la gran mayoría de ellas opten por la escolarización temprana de su prole, eso no implica que el proceso de normalización o de inclusión educativa esté exento de continuas dificultades, como podremos ver a lo largo de las siguientes líneas. Salvado legalmente el obstáculo de la escolarización, hemos avistado que las niñas gitanas, cuando van al colegio, se encuentran con una realidad muy diferente a la que están acostumbradas. Generalmente, la escuela les ofrece un modelo opuesto a lo observado en sus casas de difícil encaje. El estilo de disciplina dado por la familia choca con las normas que la escuela impone y que deben asumir y cumplir.
Las niñas gitanas han sido criadas en la flexibilidad y cuando van al colegio es cuando testimonian la escasa o nula capacidad de adaptación que tienen hacia la actividad escolar. Hecho que, unido a las graves dificultades lingüísticas, el bajo interés, un contexto adverso, el sentimiento de rechazo y las bajas expectativas, lleva a las niñas gitanas a ver la escuela como algo negativo, prefiriendo no asistir, originándose con ello uno de los problemas más importantes que todavía sigue teniendo la población gitana, como es el asentismo versus fracaso escolar. Teniendo en cuenta el elemento género, vemos que este se introduce algunas diferencias a nivel de la educación primaria, dado que suelen ser las mujeres gitanas las que se incorporan de forma más tardía al sistema educativo, después de los 6 años. Generalmente la educación infantil apenas si es contemplada por sus progenitoras como necesaria y esto va a marcar el comienzo de los obstáculos a los que las niñas gitanas tienen que enfrentarse una vez estén dentro de la escuela. Ya sea por tradición cultural o por la excesiva protección que suelen ejercer las madres gitanas sobre sus niñas pequeñas, la cuestión es que saltarse esta etapa en el proceso educativo implica comenzar la etapa obligatoria con menos garantías de éxito que el resto de sus compañeras que sí han accedido a ella. De hecho, este fue y sigue siendo uno de los objetivos prioritarios dentro del eje de inclusión social, a trabajar tanto del Plan Estratégico de Inclusión Social de la Población Gitana en España 2012-2020 como de la Estrategia Nacional para la Igualdad, Inclusión y Participación del Pueblo Gitano 2021-2030. A pesar de lo anterior, las niñas gitanas suelen ser menos asentistas, quiere decir que tienen un menor número de ausencias prolongadas y suelen también obtener mejores resultados que los niños gitanos en lo que hace referencia a la adquisición de rutinas, ritmos de trabajo, adquisición de normas escolares, cuidado del material, etc. No obstante, y según recoge un estudio llevado a cabo por la Fundación Secretariado Gitano, las chicas gitanas suelen abandonar antes la escuela el 64,4% frente al 63%, situándose los porcentajes más elevados de abandono entre los 12 y 13 años y en el último curso de primaria. En cuanto a la situación de la educación secundaria en las adolescentes gitanas, decir que lo primero que hay que tener en cuenta cuando se analiza el tema de la situación de la educación en la mujer gitana es que los cambios más perceptibles tienen lugar en la etapa de la educación secundaria obligatoria. De hecho, la primera diferencia tiene lugar en el propio proceso de cambio del ciclo de primaria a secundaria. Las adolescentes gitanas tienden a abandonar más la institución escolar en este tránsito que los adolescentes gitanos. Las causas de esta desidia suelen tener una respuesta cultural, sobre todo en lo que concierne al tema de la mujer, ya que la escuela suele ser divisada como una institución que está muy alejada de los valores tradicionales gitanos y se desconfía de su funcionalidad. Actitud que hace que muchas familias gitanas no contemplen el colegio como un recurso a largo plazo imprescindible para su futuro, sino como un instrumento a utilizar en momentos puntuales. Para ellos, pasar por la escuela no implicaría la incorporación automática al mundo laboral, ya que los trabajos que normalmente desempeñan no requieren de conocimientos y capacidades que deben ser transmitidos y aprendidos en la escuela, sobre todo en aquellas familias donde se va a seguir manteniendo la profesión familiar, siendo ellos mismos los encargados de enseñarles el oficio. Como vemos, la consideración de género dentro de la comunidad gitana condiciona notablemente el proceso de integración en el sistema educativo, dado que el papel que la etnia gitana atribuye a sus mujeres viene determinado por la posición central que ésta ocupa en la institución familiar. El interés de una mujer gitana debe estar centrado en contribuir al mantenimiento y la reproducción de sus unidades familiares. Esta es configurada como el elemento que afianza la continuidad y la pureza de los linajes. La mujer en la cultura gitana apenas tiene independencia y esto comporta que su existencia vital esté supeditada a la autoridad masculina, ya sea en nombre del padre, de los hermanos, del marido o de los hijos. En consecuencia, la familia suele reservar y proteger con mucho recelo a las niñas desde que nacen hasta que forman su propia familia. Y la institución escolar no se convierte en garantía para conseguirlo. Al contrario, la permanencia de las jóvenes en la escuela supone para las familias una fuente de desavenencias. El instituto es visto como fuente de profanación, ya que los padres pueden considerar que sus hijas pueden adquirir conductas, como por ejemplo fumar, mostrar afecto por los chicos de forma pública, nuevas formas de vestir, etc., que contradicen la rectitud que ellos les han intentado transmitir. A lo anterior, habría que unirle el hecho de que al hombre gitano le suele asustar a una mujer que destaque culturalmente. De ahí que una mujer disponga de educación puede llevar aparejado la falta de interés de las familias por pedirla en matrimonio. Preguntados por estos temas, las familias suelen transmitirnos y justificar el abandono escolar de sus hijas amparándose en el miedo, la desviación y la honradez, que en algún caso sí puede estar justificado, pero en otros simplemente es el fiel reflejo de lo narrado hasta ahora. Y así nos lo han transmitido algunos técnicos que durante muchos años han trabajado con ellos.
Pese a lo anterior, las adolescentes gitanas que sí acceden a la educación secundaria suelen tener unos resultados académicos mucho mejores, dado que su desfase escolar y su tasa de repeticiones a los 15 años son menores que la de ellos. De hecho, si tenemos en cuenta el estudio llevado a cabo por la Fundación Secretariado Gitana, estas suelen contar con mayores expectativas académicas, siendo superior el porcentaje de adolescentes gitanas que quieren cursar estudios más allá de los obligatorios. Hecho que tiene que ver con que actualmente la mujer gitana tiende a proyectar su vida laboral en profesiones que requieren de un mayor recorrido académico, como es el caso, por ejemplo, de ser abogada, informática o médica, y en lo que ha tenido un peso importante el proceso de empoderamiento que está llevando a cabo la mujer gitana. No obstante, van a ser las jóvenes gitanas las que a lo largo de esta etapa educativa abandonen con más frecuencia sus estudios, el 38,5% frente al 33,6% de los chicos gitanos. Y esto va a quedar reflejado a la hora de la obtención del título de graduado en la ESO, ya que serían los jóvenes gitanos los que lo logren en mayor grado que sus compañeras, una diferencia porcentual de 15 puntos. Normalmente la edad de abandono suele situarse entre los 15 y 16 años y el curso segundo de la ESO, principalmente llevado por los malos resultados académicos y las reiteradas repeticiones de curso. De hecho, la Fundación Secretariado Gitano, en el estudio llevado a cabo sobre el alumnado gitano en secundaria, hacía patente el sesgo de género a la hora de analizar los motivos que se escondían detrás del abandono escolar. Mientras que las chicas justificaban el abandono por temas familiares, los chicos lo hacían llevados principalmente por temas relacionados con el empleo. Otra de las cuestiones importantes de señalar y que también recoge este estudio tiene que ver con el hecho de la reincorporación al sistema educativo. En este caso serán las mujeres gitanas las que con más determinación decidan retomar los estudios. Mientras que las más jóvenes elegirán retomar los estudios de la ESO, las más mayores optan por la educación de adultos. Si bien las motivaciones que se esconden detrás de esta decisión tienen que ver principalmente con acceder al mercado laboral y mejorar la empleabilidad, se hace necesario señalar que el 15,5% de mujeres mayores de 18 años que explicitan que detrás de esta elección se sitúa una decisión personal, es decir, ellas han sido las que han elegido retomar los estudios. En cuanto a la situación de las jóvenes gitanas frente a los estudios de bachiller y universitarios, podemos decir que, aprobada la ESO, las expectativas educativas de las mujeres gitanas pasan por seguir los estudios de bachiller y así poder llegar a la universidad. En los últimos años, las mujeres gitanas han ido experimentando un gran cambio en todas las áreas de su vida, sobre todo en la educativa y la laboral, haciendo posible el nexo entre tradición y progreso sin que ello implique la pérdida de su identidad gitana. De hecho, el que el 80% de la población gitana que accede a los estudios universitarios sean mujeres pone sobre la mesa de que algo está cambiando dentro del mundo gitano. Mujeres que en su gran mayoría no lo han tenido fácil, dado que han tenido que sortear diferentes obstáculos, entre ellos la ausencia de referentes próximos con estudios superiores y la falta de apoyo familiar. Pese a lo anterior, las familias gitanas tienden a confiar más en las féminas gitanas a la hora de augurarles mayores expectativas formativas, ya que ven más a sus hijas realizando estudios universitarios y a sus hijos estudios de formación profesional. Pese a que es difícil encontrar datos fiables, son muy pocas las jóvenes gitanas que terminan obteniendo tanto el título de bachiller como el universitario. Tanto es así que a día de hoy no existe ningún dato fiable que pueda cuantificar su número. En gran parte, esto puede ser debido a que muchas de ellas optan por el anonimato o la invisibilidad, dada la situación de racismo que todavía impera en relación a esta etnia. A lo anterior, habría que sumar el gran desconocimiento que existe por parte del profesorado universitario sobre la cultura gitana y la posibilidad de tener en sus aulas jóvenes de esta etnia llevando a cabo comentarios desafortunados que evidencian el racismo que todavía existe en nuestra sociedad con respecto a la población gitana. Como vemos, la invisibilidad nace al amparo de querer salvaguardar sus derechos como un medio de protección. No manifestar públicamente su gitaneidad está detrás del coste que no están dispuestas a pagar. Muchos saben que ser gitana lleva implícito desventajas a nivel social y de ahí que prefieran sacrificar su identidad permaneciendo ocultas de cara a la sociedad en general. Y para terminar, y a modo de conclusión, decir que si bien los cambios acaecidos en el ámbito educativo no son todavía lo suficientemente significativos a nivel cuantitativo, sí lo pueden ser a nivel cualitativo, ya que cada vez hay más familias gitanas convencidas de la importancia que tiene la educación, ya que de ella puede depender no solo su futuro profesional, sino también el éxito o el fracaso de sus procesos de inclusión social, cuando éstas viven en un contexto de vulnerabilidad social preferentemente. Aunque son
muchos los factores que determinan la situación de la mujer gitana dentro del sistema educativo, no podemos dejar de reseñar los cambios que poco a poco están produciéndose y que resaltan el papel tan importante que éstas están teniendo. De hecho, la propia comunidad gitana es consciente de que este cambio está siendo liderado por la mujer gitana, ya que ésta está siendo más consciente de la realidad que la encierra. De ahí que desde el asociacionismo gitano se esté apostando por ella. Se está trabajando con la mujer gitana para que ésta sea capaz de romper con aquellas barreras culturales que la postergan a un segundo plano, tanto en su propio sistema cultural como a nivel de la sociedad en general, sin que ello suponga romper con su identidad gitana. Bueno, pues aquí acaba mi comunicación. Muchas gracias por vuestra atención.